Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Tema: pensión de invalidez, segunda parte. Pensión de invalidez para afiliados de AFP. Existen dos tipos de invalidez. La invalidez parcial corresponde a una pérdida de capacidad de trabajo igual o mayor a 50% e inferior al 66%. Y la invalidez total corresponde a una pérdida de capacidad de trabajo que va desde un 66% a un 100%. ¿Qué requisitos se piden? Primero, estar afiliado a una AFP. Segundo, tener menos de 65 años de edad. Tercero, no estar pensionado. Cuarto, haber perdido a lo menos el 50% de su capacidad de trabajo por causa distinta a enfermedad profesional o accidente de trabajo. Quinto, haber sido declarado inválido por dictamen de la respectiva Comisión Médica Regional. ¿Qué trámites se deben realizar para optar a una pensión de invalidez? Primero, el trabajador debe suscribir en la AFP la solicitud de pensión, declaración de beneficiarios y solicitud de calificación de invalidez, identificándose con su cédula de identidad vigente. El afiliado puede, si lo desea, entregar documentación correspondiente a exámenes e informes médicos, que serán enviados a la comisión médica con el objetivo de respaldar su solicitud. La comisión médica lo examinará y determinará si corresponde o no a invalidez, o sea, si lo aprueba o rechaza. El costo de los exámenes requeridos por la comisión serán financiados por la AFP y el afiliado. La Comisión Médica Regional tendrá 60 días para determinar si procede a declararlo inválido, ya sea parcial o total, o si rechaza la petición. La comisión médica, en el caso de la invalidez parcial, entregará una pensión transitoria por un periodo de 3 años. Al cumplirse este periodo, el afiliado será citado para suscribir la solicitud de reevaluación de su invalidez, la que puede ser ratificada como parcial, cambiar a total o ser rechazada. Si es aprobada, pasa a ser invalidez definitiva. Segundo, si se determina una invalidez total, esta tiene de inmediato el carácter de definitiva, por lo que no requiere una reevaluación. ¿Cómo se financia la pensión? Si usted tiene seguro de invalidez y sobrevivencia al día, la AFP es responsable del pago de las pensiones por un periodo de 3 años. Cuando la pensión es definitiva, la AFP deberá entregar el aporte adicional respectivo si es necesario. Segundo, si no está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, la pensión es financiada con los fondos de capitalización acumulados en la cuenta individual. Si usted quiere saber respecto a la pensión de invalidez de las AFP, es importante que vaya a las oficinas de la AFP para obtener más información. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.